Hola, ¿cómo están? Las noticias de hoy sábado son muy positivas. Trump ha escrito un mensaje en sus redes sociales, virtualmente dándole un ultimátum a Maduro y en general a los cómplices de Maduro. Les ha dicho que son unos monstruos, y es verdad, y que tienen que irse cuanto antes de Venezuela, abandonar el país cuanto antes, o si no lo hacen, y aquí parece que es una amenaza seria, pagarán un precio incalculable. ¿Se irán Maduro y sus secuaces eh, asustados del mensaje de Trump, atemorizados de pagar las incalculables consecuencias de las que habla Trump? Yo creo que no van a escapar, yo creo que se van a quedar. Creo que van a subestimar a Trump o van a calcular que Trump lanza estas bravuconadas, pero que al final no va a usar la fuerza militar de una manera decisiva para tumbar al régimen venezolano. Pero parece un ultimátum. Luego hoy me ha sorprendido mucho, para bien, gratamente, un largo artículo en el New York Times, que no es un periódico de derechas, sugiriendo que Trump está fortificando tanto su presencia militar cerca de Venezuela que no puede ser solamente para usar toda esa fuerza poderosa interceptando embarcaciones o avionetas con drogas que salen desde Venezuela. O sea, el titular del New York Times es: Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe, enviando la señal o indicando eh, de que viene una campaña más amplia, una campaña militar más amplia, ¿m?, contra Venezuela. Dice también el New York Times que el verdadero objetivo de esa fuerte presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, en Puerto Rico, sería sacar al presidente Maduro del poder. Es decir, que no se van a limitar a hundir cada tanto una lanchita con drogas, sino que van a ir a por Maduro y Cabello. ¿Qué es lo que tienen que hacer, no? El New York Times cita a Marco Rubio diciendo: no vamos a permitir en el hemisferio un cartel de narcoterroristas enmascarados como si fueran un gobierno. Y es verdad. Maduro, Cabello y sus cómplices y apandillados usan la máscara de que son un gobierno, pero en realidad son una banda criminal. Luego el periódico dice que el tamaño de la operación militar sigue siendo incierto. Cuando hablan del tamaño de la operación, yo creo que quieren decir los detalles mismos de la operación, ¿verdad? Porque dicen que una fuerza de 4.500 hombres sería muy pequeña e insuficiente para invadir toda Venezuela. Esto lo dicen casi todos los expertos militares, con lo cual se sugiere que podría ser una intervención militar con aviones, con misiles, con drones, ¿verdad? Pero evitando el riesgo de los soldados en tierra. Y finalmente, el New York Times cita al almirante Stavridis, que dice que la diplomacia de las cañoneras ha vuelto y parece que funciona muy bien. O sea que, concluye el periódico, la flotilla naval de Estados Unidos cerca de Venezuela, 8 poderosos buques de guerra, además de los 15 aviones cazabombarderos F-35 que están en Puerto Rico, sin contar los miles de infantes de marina y de marineros, son una fuerza demasiado grande como para limitarla, confinarla a intervenciones esporádicas de interdicción o de interceptación de botes o de lanchas o de avioncitos con drogas, ¿no? Lo dijo antes un experto con esta frase que me pareció notable: no usas un soplete para freír un huevo. Finalmente, el New York Times cita al secretario de Guerra, ahora no el secretario de Defensa de Guerra, Hegseth, que dice: a estos narcoterroristas los vamos a buscar, los vamos a eliminar y vamos a desmantelar todos sus carteles.
O sea, dice, los vamos a eliminar, ¿no? Y Trump les ha dicho hoy en redes sociales, váyanse cuanto antes, porque de otro modo van a pagar un precio incalculable. Puede que ese sea el precio mismo de su vida, ¿no? Si finalmente estos criminales, estos zampones venezolanos, estos grandes ladrones que le han robado su futuro a Venezuela, deciden quedarse, ¿no? A lo mejor escapan como escapó el dictador sirio Assad. En diciembre del año pasado, Assad contaba con el apoyo, el padrinazgo de Rusia, de Putin, pero a la hora de la verdad Putin no fue a defenderlo, lo dejó caer y solamente le ofreció Moscú para que el dictador sirio y su familia se asilaran ahí. No creo que Maduro y su familia se asilarían en Moscú, ni tampoco en Ankara, Turquía, más probablemente irían a La Habana o a Managua, de momento. El País de España se anota una primicia importante. Revela que hace apenas 2 semanas, luego de que Trump hundiera la primera lanchita con drogas, la que iba a la isla de Trinidad, desde San Juan de Anure, Maduro le envió una carta a Trump a través del enviado especial de Trump a Venezuela, Rick Grenell, que ha hecho buenas migas con el dictador venezolano. No digo que sean amigos, pero Maduro parece confiar en Grenell. Le dio una carta, le dijo, se la entregas a Trump, y Grenell se la entregó. Y en esa carta, Maduro básicamente le ruega o le suplica o le implora a Trump que hablen, ¿no? Le dice, espero que podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación. Pero ¿cuáles son esas falsedades? ¿Es falso que Maduro es un narcotraficante? No, no es falso, es verdad. ¿Es falso que Maduro es un terrorista? En la medida en que aterroriza a su propia población, a sus propios compatriotas, los aterroriza, los persigue, los secuestra, los tortura y los mata si se atreven a ser opositores. No, no es falso. Es narcotraficante, es terrorista. Y es un enemigo de la libertad, un enemigo vicioso, cruel, sistemático de la libertad. Eso no es una falsedad. Entonces no es que la relación se ha empañado por mentiras, la relación se ha empañado porque Trump no quiere a un narcoterrorista sentado tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Empañando él más bien el narcoterrorista las relaciones con los demás países de la América Latina. Luego Maduro de rodillas ante Trump, ¿no? Tiene miedo, claro, ¿no? Tiene miedo de que entren los americanos y lo capturen, lo lleven a un calabozo o que lo den de baja. Le pide a Trump, le ruega más bien, le suplica, superar el ruido mediático, como si él mismo, Maduro, no hiciera tanto ruido mediático, ¿no? Con sus diatribas, sus insultos, sus groserías, sus canalladas, ¿no? El ruido mediático y las noticias falsas, como si él dijera siempre la verdad, ¿no? Y finalmente le dice en esta carta Maduro a Trump, una carta desesperada, de un hombre que se sabe perdido. Hasta la fecha, este canal, o sea, el de Rick Grenell, el enviado especial, que, by the way, es gay, ha funcionado a la perfección. Bueno, entonces, si ha funcionado a la perfección, hay que dejar de usar ese canal, el de Grenell, y hay que cambiar de canal. Hay que cambiar de canal de Grenell a Marco Rubio. Marco Rubio tiene las cosas más claras respecto de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y si Grenell quiere extenderle un ramo de olivos a Maduro, es una mala idea, sobre todo ahora. Ya es muy tarde, ¿no? A estas alturas, Maduro tiene que hacer lo que Trump le está indicando. Vete ya mismo de Venezuela, con tu familia, con tu dinero mal habido, con tus avioncitos. Vete ya mismo porque de otro modo, quizá vamos a entrar nosotros a capturarte. Ojalá, ¿no? Ojalá. Finalmente, el diario El Mundo de España, un diario muy serio, muy confiable, publica un despacho de su corresponsal en el que afirma que Maduro, así como desesperadamente le manda una carta a Trump, también ha tratado desesperadamente de hacerse una foto con Putin y de conseguir alguna declaración de Putin advirtiendo que si se meten con Venezuela, con la Venezuela mafiosa, ladrona de Maduro y Cabello, él los va a proteger. Pero Maduro no ha encontrado en Putin al padrino y protector que deseaba. Ya digo, Assad, el dictador sirio, tampoco encontró en la hora final, en la hora capital, a un padrino y protector en Putin. Putin lo dejó caer como dejaría caer a buen seguro
a Maduro. Así están las cosas entonces, todas son buenas noticias, tanto el ultimátum de Trump a Maduro como la afirmación del New York Times de que tanta fuerza militar indica que no se van a limitar a hundir una lanchita de vez en cuando, y las declaraciones de Rubio, de Hegseth, del almirante Stavridis, todos los cuales apuntan a que Estados Unidos pronto, claro, Trump no quiere anunciarlo, pero no debe anunciarlo, le preguntan y dicen, no he tomado una decisión, va a usar alguna forma limitada de fuerza militar, tratando ya no de hundir una lanchita con drogas, sino de hundir a la propia dictadura venezolana. Ojalá. Seguimos.